Comunicación.com, televisión en Internet. En Comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com, ideas por un mundo mejor. Análisis, propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com, enciende tus ideas. Amigos de Redes al Aire, estamos ya de regreso. Nos acompaña Ana Schwartz en la línea telefónica. Y pues bueno, un tema interesantísimo, el estereotipo del hombre y la mujer con respecto a la cinematografía. Ana, muy buenos días. Muy buenos días, José Alfredo. Un saludo, les mando acá desde San Pedro Garza García, Nuevo León. Oye, Ana, pues interesantísimo porque sabemos que los norteamericanos, por ejemplo, son muy buenos para dirigir a su pueblo por medio del cine, y así nos han ido preparando muchas veces para algunos temas, por ejemplo, por poner uno el más extravagante, que es el tema de los ovnis, por ejemplo, los extraterrestres. Poco a poco nos van preparando para una circunstancia así, y también pues en la terrible crisis que vivió Estados Unidos, también por medio de eso lograron levantar a un país. Y pues bueno, el tema de la sexualidad no es la excepción. Sí, mira, yo creo que Estados Unidos para Estados Unidos ha sido una herramienta clave el que su cine sea tan fuerte, tan difundido y tan aceptado en todo el mundo. De esa manera ellos han penetrado, pero como mantequilla, en todas las culturas, ¿verdad? Y esto, bueno, pues es importante analizarlo. Sobre todo el enfoque que les quiero dar yo es en relación con lo masculino y lo femenino, porque definitivamente el cine ha sido, igual que cualquier medio de comunicación, una manera de perpetuar el machismo. Y si no nos hemos podido liberar todavía de muchas actitudes que son injustas para las mujeres principalmente, es porque estas están muy presentes y muy fuertes, representadas en los medios de comunicación, y el cine no es la excepción. Mira, esta semana circuló por Twitter un video en donde se aborda el tema de los estereotipos que se promueven en las películas de Walt Disney. Y entre esos estereotipos, bueno, pues están los de género, ¿verdad? Que en este caso es lo que más me interesa a mí y que deseo compartir con ustedes. Y estos estereotipos pues han contribuido muchísimo a perpetuar el machismo en las distintas sociedades. Un estereotipo, bueno, pues es una imagen trillada, repetida, con pocos detalles acerca de un grupo de personas que contienen siempre las mismas características, las mismas cualidades, que siempre los encasillan en esas características, ¿verdad? Y por lo general eso se va aceptando de manera inconsciente, y así se les va dando un juicio de valor a las personas de acuerdo a esas características. Y de eso, bueno, pues estamos plagados en esta cultura, y de alguna manera esas ideas de los norteamericanos, que ellos reflejan en su cine, pues penetran fuertemente en otras culturas. El término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas, incluso un poco irreales, ¿verdad? Porque a veces hasta las exageran, y que limitan la creatividad y que solo se puede cambiar mediante la educación. O sea, cuando ya se piensa, por decir, y ahorita lo veremos, de un mexicano en una película de Hollywood, pues ya sabemos cómo lo van a representar, ¿verdad? Y a veces es tan generalizado que los mismos mexicanos pues no nos sentimos identificados con esa manera como ellos exhiben al mexicano, ¿verdad? Sí, incluso los estereotipos de género que se refieren a lo masculino y lo femenino, cómo presentan estas cintas
lo masculino y lo femenino, pues están muy penetradas en los medios, ¿verdad? Principalmente. Y aunque también lo encontramos, por ejemplo, en la literatura, que frecuentemente muestran a las mujeres, a las protagonistas con ciertas características, y el hombre en las novelas y en los libros, pues también tiene que cumplir con ciertos roles que como decíamos hace rato, siguen perpetuando esas ideas que hoy por hoy pues ya no son tan vigentes, ¿verdad?, con respecto a las características del hombre y de la mujer. Lo masculino sigue presentándose como el hombre fuerte, rudo, muy activo, mandón, independiente, muy racional, muy productivo y normalmente mujeriego, ¿verdad? Y lo femenino, bueno, pues todavía se representa con las mujeres delicadas, sentimentales, amorosas, pasivas, dependientes y bueno, pues más fieles que los hombres, ¿verdad? Y eso lo vemos en el cine, y lo vemos mucho en Hollywood, lo vemos en los medios de comunicación, en las novelas que se hacen aquí en México y en América Latina. Son estereotipos que todavía les funcionan y todavía la gente los compra como vamos a decir, el ideal o lo normal de las personas en la vida real, y cuando realmente pues yo creo que la vida real es mucho más diversa y no está bien representada con esos estereotipos. Los estereotipos pueden causar mucho daño, porque previenen la expresión individual de ambos sexos, o sea, realmente limitan el que la mujer o el hombre se quieran expresar o que quieran expresar su masculinidad o su feminidad de una manera diferente. Y lo más triste es que todavía muestran esa dominación masculina y que tenemos que irla agotando, ¿verdad? Que necesitamos que ya para la vida moderna necesitamos vivir de una manera más equitativa y que lo masculino y lo femenino así se refleje. No sé qué nos puedas comentar. Sí, esto es importante lo que señalas porque pues bueno, se requiere ya de romper los paradigmas, y fíjate que te iba a comentar un caso que me ocurrió con un amigo español en donde llega de España y coincide en que había una charreada en Saltillo, y entonces en el hotel a donde llega estaban hospedados todos los charros. Y entonces él estaba muy impresionado siempre por las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete, y al momento de llegar al hotel, pues ve a todos vestidos de charros. Y entonces me dice, oye José, pero que si era cierto lo que veíamos en las películas, y entonces pues yo le seguí el cuento, y le dije, sí, lo que pasa es que pues nosotros cuando salimos fuera pues tratamos de vestirnos un poco diferente, igual que los demás, etcétera. Entonces, pues la impresión le duró al menos unas 3 horas, en donde sí estaba completamente convencido de que pues bueno, así eran las cosas aquí en México, ¿no? Entonces, ya después explicamos, y le dijimos, no, hombre, lo que pasa es que hay una charreada, etcétera, etcétera, pero el estereotipo que él tenía de nosotros allá, pues coincidía plenamente con lo que estaba viendo en el hotel, y le pareció lo más normal. O sea, dijo, mira, pues qué sorpresa que sea igual que en las películas, y lo aceptó totalmente, cosa muy diferente a alguien que no tuviera ese estereotipo nuestro y dijera, no, pues es una broma, ¿no? Pero claro, le duró un buen rato ahí la buena impresión de que él era igual, o sea, que la vida era igual que en las películas de Pedro Infante. Claro, y todavía las pasan a todas horas en la televisión, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso está perpetuando, eso lo pone vigente, y yo no digo que esté mal, es muy bonito, es parte de nuestra tradición. Lo que está mal es que las actitudes que nos dividen a los hombres y las mujeres en esos roles en donde la mujer todavía está en una jerarquía inferior,
Eso es lo que no debe de ser. Y yo me pongo a ver una película de Pedro Infante y me retuerzo el coraje. Entonces, mejor ya no las veo, ¿verdad? Pero la gente las ve, a mi marido le encantan. Y bueno, pues quisiéramos que no tuvieran la influencia negativa y que solo se sea capaz de identificar pues esa tradición de antaño, esas canciones bonitas, esa manera de relacionarse en las familias, ¿verdad? Eso quisiéramos que continuara. Pero mira, en la mayoría de los países desarrollados hay una correlación entre la economía desarrollada y la educación de las mujeres, y también ayuda en el control de la población. En la medida que una sociedad es capaz de romper con esos estereotipos y dar paso a una realidad en donde las mujeres pues ya no quieren estar nomás en su casa, quieren tener un proyecto de vida, quieren ser compañeras de su marido y ser proveedoras también y tener una vida más acorde al siglo XXI. Bueno, pues en esas sociedades los países tienen un desarrollo mayor, ¿verdad? Los estereotipos tenemos que recordar que son aprendidos, y para eliminarlos en una generación completa, pues se debe de empezar desde los bebés, desde los niños recién nacidos, y enseñarles que cada persona tiene una personalidad, y que no porque así ha sido y así lo vemos en los medios, esa tiene que ser la postura que los limite ante un proyecto de vida. Eso es lo importante de estos estereotipos. Hablar de estereotipos en el cine, bueno, pues sería tremendamente, necesitaríamos programas y programas, ¿verdad? Porque pues requiere de mucho tiempo, y habría que analizar si es el cine mexicano, si es el cine de Hollywood, si es el cine europeo. En el caso del cine americano, quienes sufren la principal limitación por sus características son los personajes de las distintas nacionalidades, que son limitados a veces a estereotipos ridículos, como lo mencionamos, los mexicanos que son representados en las películas de Hollywood, pues son exhibidos como traficantes, violentos, vagos, ignorantes, usan sombrero, y lo peor es que luego se revuelve con otras diferentes características de nacionalidades de otros países de Latinoamérica. Ni siquiera se hace una real definición de la manera de ser o de lo que exhibe un mexicano de un chileno o de un argentino, ¿verdad? Bueno, a los argentinos y a los brasileños pues siempre los ponen apasionados del fútbol, jugadores de fútbol, y esos son el tipo de estereotipos que aún prevalecen en Hollywood. No sé qué nos puedas comentar. Sí, pues definitivamente esto del encasillamiento en un estereotipo pues es casi siempre es más nocivo que positivo, ¿no? Porque muchas veces esto impide que, hablabas ahorita de las personalidades, el encasillar a alguien dentro de una conducta aprendida, pues lo va a mermar en sus capacidades intelectuales, en sus talentos, y eso pues nos genera una realidad que muchas veces no quisiera ser así vivida por mucha gente. Así es, ¿verdad? Y eso es actual en Hollywood. Fíjate, y en cuanto a lo masculino y lo femenino, aún Hollywood guarda estereotipos muy americanos. Por ejemplo, el héroe que siempre es de raza blanca, que a veces, bueno, lo acompaña un amigo de raza negra o afroamericano, que lo ayuda en sus actividades heroicas, como sucedió siempre con los vaqueros y ahora son los detectives, ¿verdad? Ahora, las mujeres igualmente son estereotipadas según su físico. Las mujeres hermosas siempre las muestran frágiles, vulnerables, y cuando tienen que mostrar a una mujer fuerte, la ponen como unas perras malditas, y incluso muy masculinas. Así muestran ellos todavía como ellos conciben lo masculino y lo femenino a través de sus personajes. Y aquí quisiera yo comentar, por ejemplo, los que salen